tiburón quiere atrapar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, 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 que te alcanza el tiburón, mamá. Ay, 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 que te come el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista, panita. Pa' aquí, pa' allá, como dijera el tiburón. Mi nombre es Francisco Granados Castro. Mi profesión es arquitectura. Mucha gente no sabe que la gente que está en este tipo de trabajo trabaja, pienso yo que se puede equiparar con la gente que está en el campo, trabaja mucho y muchas veces no es bien remunerado. Aquí la gente trabaja de 8 horas diarias, pero muy bien trabajadas. Quiere decir, es un trabajo muy pesado. Por lo mismo, pues siento que es muy justo festejarles y festejarnos este día, ¿no? Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Un tiburón quiere atrapar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, 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 que te alcanza el tiburón, mamá. Ay, 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 que te come el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista, panita. Pa' aquí, pa' allá, como dijera el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista, panita. Muchas obras hay lo mismo, pues el obra que estamos viendo por aquí para atrás, pues dicen que ayer también invitaron los trabajadores. Muchas cruces en los caminos, el 3 de mayo son enfloradas. En el barrio de la Santa Cruz en Ocotepec, se monta el castillo que los vecinos regalan a su pueblo año con año.
De las cosas que llama mucho la atención es la enfloración de las cruces. Rafael, ¿por qué se enfloran las cruces? Bueno, yo considero que el colocar flores a una cruz es colocar un elemento valioso junto a a un símbolo valioso. Al principio pareciera como que todavía lo podemos ver, al pie de la cruz se colocan las flores. Después yo pienso que la imaginación popular les da pues dijéramos, un valor ya más estético, más artístico, o más de la propia forma de ser del pueblo. Yo creo que esa podría ser una interpretación a la enfloración, al decorar la cruz con flores, ¿no? Por otro lado, también recordemos que la cruz bizantina es una cruz en la que se le dibujaban. Bueno, originalmente se le colocaban joyas, de manera que no había cuerpo de Cristo, sino que había joyas que simbolizaban a Cristo. No había forma de ponerle imagen. Entonces tal vez alguna relación debe haber con la flor ahora en la que no se ve el cuerpo de Cristo y se vería muy, muy escueta si fueran únicamente los dos palos, ¿no? Entonces, probablemente la imaginación popular sustituye ese elemento valioso por flores. No sé, Miguel, eso es lo que yo pienso a partir de la interpretación histórica, ¿no? Bueno, de hecho, para los pueblos tradicionales, pues viene una tradición desde la época antigua también, desde la época prehispánica, en que el cacalozúchil, el pericón, o el cacalozúchil o flor de mayo se usan como una manera de ofrendar, de enriquecer, de agradar, ¿verdad?, en ciertos momentos importantes y en cierto tipo de ofrendas, y muchos tienen que ver con la agricultura, ¿verdad? Como se vio en el programa, por ejemplo, se enfloran, como dice Rafael, por dar un regalo muy especial, ¿verdad? Que muchas veces su simbolismo ya no lo conservamos, pero sí conservamos la tradición de hacerlo.
que es, por ejemplo, enflorar las cruces del cementerio en Ocotepec, ¿verdad? Que es poner estas flores de cacalozúchil, o la flor de mayo. Ahí algunos dicen que tiene que ver con la sangre de Cristo. Eso ya desde luego es una interpretación ya muy actual, ¿no? Porque lo original ya se perdió, pero se sigue haciendo. Vemos la enfloración a las cruces de Santa María, ¿no? Santa María es un lugar importantísimo porque es el que surte de agua a muchos pueblos. Y cada pueblo tenía su cruz en Santa María, en el manantial, y su obligación era venir y enflorar su cruz y participar en la floración de la gran cruz de Santa María, ¿verdad? Es decir, como dice Rafael, es un acto de dar algo muy especial a las cruces y que lo vemos desde la cruz donde murió una persona, que es donde se cayó la sombra, hasta la cruz de un manantial o la cruz de una montaña para que los aires estén contentos y nos traigan el agua, ¿verdad? Sí, todavía yo creo que regalar, por ejemplo, a una dama una flor, pues es como algo que todavía nos queda de eso, ¿no? Del darle un valor de lo que para nosotros puede ser más estimativo, más estimable, ¿no? Que es algo natural, una fruta, una flor. Recuerdo las cruces de Guerrero, en las que les cuelgan también flores y frutos, ¿no? Una ofrenda de lo que consideramos más digno. Y tú, por tu oficio de arquitecto, seguramente has tenido la posibilidad de participar en muchísimas ocasiones esta celebración del 3 de mayo. También hay muchos mitos, ¿no?, alrededor de lo que sucedería si no se enflorara la cruz de la construcción, ¿no? Sí, pues es que si no hay cruz se cae la obra. Esto es algo con un sentido muy profundo que pues es actual todavía, ¿no? Es decir, aquel que no pone la cruz a la hora de comenzar la obra, o que no le hace, estando en obra, no le hace festejo el 3 de mayo, pues está sujeto a que pueda suceder cualquier contingencia, inclusive caerse la losa, ¿no? Claro. Es interesante. En ese sentido son muy bonitas las escenas del programa en que se ven a los albañiles o personas que tienen casa en construcción llevar las cruces, creo que fueron tomadas en la fiesta del barrio de la Santa Cruz en Ocotepec, que es muy bonito la parte donde bendicen y regresan con su cruz ya bendita hacia las casas, ¿verdad? Hay eso, las casas son demandantes, ¿no? Es decir, demandan sus cruces, sus flores, y para algunos a veces demandan vidas o algún tipo de sacrificio para que esa casa tenga fuerza. Y esto pues viene desde la época prehispánica, las ofrendas al empezar las escaleras y todo esto, para que tuviera vida, ¿verdad?, esas construcciones. Incluso la fiesta, la oportunidad de la fiesta a propósito del 3 de mayo para los albañiles es algo muy especial, sí, ¿no? Sí. No, pues no puede dejarse de los taquitos del 3 de mayo con sus respectivo pulque, pues deben ser insustituibles, ¿no? Claro. Y forman parte, y además es importante porque la gente no lo hace todavía buena parte del gremio de los albañiles lo hace con un fervor verdaderamente real, ¿eh? No es una escenificación. Al que le toque la cruz, no, pues él sí tiene que llevarla. Él tiene que hacer, desde mandarla a hacer, llevarla a la iglesia, a decorarla y luego irla a poner en su respectivo lugar, ¿no? Y yo creo que lo más importante es una tradición que todavía conserva todo su contenido. Hay muchas tradiciones que ya su contenido empieza a esfumarse, ¿no? Empieza a desaparecer y queda nada más la forma. Pero en este caso, el de la cruz enflorada, o el de la cruz para las construcciones, es todavía una cruz con un sentido real. Y es increíble, por ejemplo, el 3 de mayo ver a muchos albañiles que fueron comisionados. Yo no sé si los comisionan, sí, o hay algún tipo de selección así. Hay algunas cosas secretas, ¿no? En las que pues el media cuchara es una categoría y el albañil, el maestrero es otra categoría. Mucho es de la misma estructura o reminiscencias de la estructura gremial, ¿no? Pero ese gremial viene desde la época medieval, ¿no? Perdón, en donde conservan todo el valor todavía.
Y te decía, es increíble ver, por ejemplo, albañiles que son los responsables de llevar a bendecir la cruz, de adornarla, de enflorarla, de repente verlos en una ruta Ajá. en Acapancingo, con una cruz enorme, ¿no? Ellos solos, quizá con un ayudante en ocasiones, ¿no? O caminando por las calles, ¿no? Dirigiéndose concretamente a la obra. Para nosotros, por ejemplo, fue muy sorpresivo. Encontramos a este señor que llevó a Ocotepec a bendecir la cruz para su obra, lo seguimos y en realidad lo estaba esperando mucha gente. Y lo estaba esperando la gente ya preparado con los cohetes, tenían seleccionada la forma en que la iban a colgar, por supuesto que ya estaba toda la comilona lista. En fin, es una fiesta que se prepara con mucho tiempo, ¿no? Y que yo me atrevería a creer que incluso los albañiles esperan con tiempo, ¿no? Claro que sí. Yo creo que es precisamente esto lo que nos da identidad, esto lo que nos hace ser una sociedad con estas tradiciones muy fuertes, eso es lo que le da el alma a la sociedad, vamos a decir. Esta serie de rituales que tienen significados antiguos, significados modernos, todos combinados de alguna manera, que se hacen y que desde la época medieval en Europa llegan aquí, y otras cosas desde la época prehispánica, pero que se mantienen, ¿no? Y mantienen es eso que tú dices, el poner, no es nomás voy a poner la cruz hay que hacerla, hay que diseñarla, hay que ver a quién le toca, hay que llevarla, hay que organizar la comida, hay que organizar qué es lo que va a haber. En fin, es todo un ceremonial, un ritual y un festejo alrededor de un elemento, la cruz, de muchísimos rituales y ceremonias que tenemos aún en las ciudades. Estamos hablando de construcciones en la mera ciudad, ¿no? No es nada más, no es algo que sea en un pueblo muy apartado, ¿no? Sino lo que vive esta ciudad de Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Que vive, es uno de los elementos, como decía Rafael, muy vivo y tal vez no ha sido muy estudiado en sus elementos internos, ¿no? De cómo se decide y todo esto, y por qué se pone aquí y no se pone acá, ¿verdad? ¿Por qué de este color y no de otro color? Todo eso generalmente tiene su razón. Pero a mí es una de las cosas que me da gusto, ¿verdad? Ver que conservamos esos pedacitos de alma viva, ¿verdad? Esas tradiciones y esos rituales como el de la Santa Cruz. Bien, pues este es el ciclo Ritos de Petición de Lluvia en el estado de Morelos, y a propósito de él vimos el documental 3 de mayo en Floración de las Cruces. Quiero recordarles que estos programas pasan todos los lunes a las 9:30 de la noche, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro Morelos las facilidades para la realización de este. Muchísimas gracias. Apuntes y reencuentros con la tradición. Si de tradiciones hablamos, una que quizá todos reconocemos perfectamente es la fiesta del 3 de mayo. Quizá es una de las celebraciones religiosas más reconocidas por zonas urbanas como campesinas. Dentro del ciclo
ritos de petición de lluvia en el estado de Morelos, vamos a comentar ahora el documental 3 de mayo en Floración de las Cruces. Para ello nos acompañan el investigador Miguel Moraita, del Centro Regional Morelos, y el arquitecto Rafael Gutiérrez, también investigador del Centro Regional Morelos. Rafael, la cruz es un elemento en el que nosotros podemos reconocer muchos símbolos y podemos reconocer muchas cosas. Pero históricamente, ¿cómo aparece la cruz? ¿La cruz aparece como sustitución de otros símbolos? Sí, mira, efectivamente, la cruz tiene una historia que la respalda de muchos siglos. Sí, la cruz desde la época prehispánica se conoce como, en las culturas olmecas, uno de los símbolos de la iconografía de los olmecas, pues es la cruz de San Andrés, que le llaman San Andrés, ¿no? Ahora, la cruz cuando se reúne con la cultura cristiana, pues tiene mucho del recuerdo de que la cruz era una forma denigrante de matar a la gente, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Cristo sea crucificado le da un significado diferente. Ahora, cuando llegan los españoles aquí, pues es uno de los símbolos iniciales. Yo diría que es un símbolo iniciático de cualquier actividad religiosa cristiana, ¿no? Lo primero que sabemos, por ejemplo, es llega el conquistador y lo primero que implanta es su espada y su cruz, ¿no? Muy como si fuera, digamos, a significar lo que va a pasar posteriormente. La espada como elemento militar y la cruz como elemento de cristianización. Y los frailes, cuando llegan, lo primero que hacen en el lugar en que se van a establecer es precisamente implantar su cruz. Es decir, la carga simbólica que trae la cruz es muy fuerte, tan fuerte que podríamos decir que es la que conduce las conquistas. Es interesante también, por ejemplo, considerarla como el mismo Santiago, que va a ser dijéramos el portaestandarte de la conquista militar, pues es un santo que lleva la cruz con el pendón, pues se llama así, el pendón de la cruz, que va después a dar origen a otra serie de tradiciones. Igual que los frailes, al llegar, lo primero que ellos traen es eso. Y la cruz creo que recuerde bastante lo que había pasado en las cruzadas, ¿no? Los primeros frailes tienen esa característica bastante medieval de ir tras de la cruz, así como eran los cruzados. Los cruzados, mitad monje, mitad militar, eran guiados por la cruz, ¿no? Y bueno, recordamos, ¿te acuerdas de algunos de los videos cuando hablábamos de los Cristos, verdad? Hablamos también de la cruz cuando es encontrada por Santa Elena, por Constantino, pues se convierte en algo que ha pasado a la historia con esas palabras, ¿no? En este signo vencerás. En eso se convierte como el elemento aglutinador de cualquier espíritu de conquista en ese momento. Y eso es lo que los frailes hacen. También, tal vez por eso le han llamado también a la evangelización, pues la conquista religiosa, ¿no? La conquista espiritual, como diría Robert Ricard, la conquista espiritual. Y es precisamente la cruz el símbolo de esta conquista. Por otro lado, creo que también es significativo el símbolo de la cruz en la geografía o en la historia de cómo se forman pequeñas poblaciones donde hay un crucero de caminos. Eso también debe ser parte de lo que pasaba en las cruzadas. Los cruzados de tramo en tramo se detenían para establecerse por algún tiempo allí y ir formando pequeños reductos desde los cuales avanzaban hacia adelante, ¿no? Igual pasa en la conquista, ¿no? Se van formando pequeños reductos que después se van a formar, tal vez, es lo que ahora vemos como los lugares centrales de misión. Es una carga importante, simbólica, que trae la cruz delante de los misioneros, ¿verdad? Una de las tradiciones más concurridas quizá es la que podemos observar el 3 de mayo,
cuando los... Y digo tradiciones más concurridas porque lo relacionamos mucho con los albañiles, ¿no? Ajá. Que el 3 de mayo los albañiles llevan a enflorar su cruz, la bendicen y de alguna manera sienten que están cumpliendo con un rito que es imprescindible en todas las construcciones, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que Rafael, por el conocimiento que tiene de la historia y por su rama de la arquitectura, nos puede hablar mucho de los gremios y todo eso, cómo se convirtió en una tradición esto de la cruz en las construcciones. Yo creo que un poquito antes de eso podríamos hablar sobre la importancia que va teniendo en la evangelización la cruz, cómo la van aceptando los pueblos. Hay una situación muy interesante. La cruz viene acompañando la conquista, pero después la cruz se convierte en un símbolo de los pueblos indígenas muy importante. Si uno va a Yucatán o a Chiapas o otros lugares, está lleno de cruces, la cruz del solar de la casa, la cruz del camino, la cruz del pueblo, la cruz del río, cruces que cada cruz tiene su nombre, que inclusive a veces tienen el rostro marcado porque cada cruz es individual. O sea, cada cruz vino a sustituir a un dios prehispánico, en el caso de algunas regiones de la zona maya. En este proceso de sustitución, de quitar un dios prehispánico y poner al santo o virgen que más se le pareciera, para que más rápido fuera absorbido, vamos a decir, en este proceso la cruz de sustitución tiene un peso muy grande. Primero hay en la cruz, que es el 3 de mayo, ¿verdad? Coincide con algunas ceremonias que se hacían para Tlaloc. Por eso, cuando pensamos en el Día de la Cruz, ¿verdad? Hay la cruz que viene a sustituir algunas deidades antiguas, prehispánicas, y la cruz, estoy tratando de pensar en la fuerza que tiene desde el arranque de la evangelización la cruz, ¿no? Uno es porque sustituyen directamente. Pueblos que realizan ceremonias alrededor del 3 de mayo para Tlaloc, ¿verdad? Piden a la cruz que sea Santa Cruz el barrio o Santa Cruz el pueblo. ¿Por qué? Porque va a coincidir en fecha más o menos con las antiguas fiestas, ¿verdad? Otra cosa interesante que hizo que la cruz pasara de ser símbolo de conquista a símbolo indígena, de la religión indígena, fue que en la época antigua, muy bien, en su proceso de conquistas de España, desde las cruzadas, la reconquista del sur de España, la conquista de América y de otros continentes, hay varios personajes que acompañan la conquista: la Virgen María, el Niño Jesús y la cruz. Hay una tradición de que la cruz se aparece en el cielo. Cuando los españoles van perdiendo, se les aparece una gran cruz en el cielo y eso les da la fuerza de 20. Y ese poder protector también es muy importante para entender cómo aceptan los pueblos indígenas y después las culturas tradicionales a la cruz como un símbolo tan importante, el poder protector. Tú habías mencionado la cruz de San Andrés, que este es un símbolo prehispánico. Entonces, quizá en su forma, en la forma de la cruz, no les era tan ajena a los pueblos indios. Claro, esto, y quizás sea oportuno hacer esta precisión de que se le llamó la cruz de San Andrés, pese a que es prehispánica, ¿no? Se le encontró el parecido a la cruz, que no es una cruz con un elemento vertical y un horizontal, ¿no? Sino que son en diagonales la forma de esa cruz, así es. Y esto me recuerda que en algunos grupos étnicos del noroeste había estos rituales de la tierra, de la sangre de los asaeteados, ¿no? En donde había una especie de crucifixión de algunas ofrendas humanas, ¿no? En donde la ofrenda era asaeteada de manera que la sangre regara la tierra. Yo creo que todas esas similitudes que menciona Miguel son muy reales, ¿no? Y llegaron al corazón de la cultura mexica, al corazón de la cultura prehispánica. Y yo quisiera decir ahorita algo que puede ser una interpretación a esto. Al principio la cruz es un elemento único o unificador, pero tan pronto como la conquista cumple sus objetivos,
hay un momento en que empieza a diversificarse. Y es tal vez lo que va a dar origen a la cruz de celebración de los constructores. No solo porque los constructores hacían la colocación de la cruz como inicio de obra y a la que además le hacían ofrendas. Tal vez el llevarle flores a la cruz era una de las formas rituales de la obra. En esta diversificación de los contenidos de la cruz, empieza a aparecer un grupo muy homogéneo, que es el grupo de los gremios. El gremio alrededor de la cruz como un elemento unificador importante. Esto, pues, debe reflejar lo que es el espíritu del constructor, que lo mismo pasaba en la construcción de las catedrales góticas, en donde muchos de los constructores, en lugar de firmar, ponían la cruz para identificar su obra. Cada uno de los constructores identificaba la parte que le tocaba por su firma. Y muchas de las firmas que encontramos en las construcciones góticas es precisamente una cruz. Una cruz armada de diferentes maneras, ya fuera en brazos iguales, brazos desiguales, movimiento de los brazos hacia un lado o hacia otro, pero al final de cuentas era la cruz. Y bueno, la cruz como gremio va a desarrollar un ritual que le va a permitir a este gremio identificarse ante los demás gremios. Y la iglesia pues acepta esa identificación dándoles una fecha, que va a ser la fecha del 3 de mayo. ¿Verdad? Yo diría, es la diversificación de la cruz primera, la cruz militar, la cruz de la evangelización, la cruz del evangelio, que empieza a diversificarse en varias formas. Una es el gremio, otra se va a diversificar hacia los sitios identificados con alguna deidad prehispánica, tal vez de ofrenda humana, y va a formar los llamados calvarios que encontramos en todos los pueblos. En casi todos los pueblos encontramos que a la salida del pueblo hay un calvario, y ese calvario es de la cruz. Yo he observado inclusive que en algunas partes las cruces están pintadas de algunos colores. Pues, así como conclusión personal he visto que como que al sur del país corresponde el color azul. ¿Esto significa algo o quiere decir que en otras regiones del país quizá pintan sus cruces de otro color, de diferente color? Sí, me gusta la observación porque sabes que la Inquisición adoptó la cruz verde como su elemento simbólico y que algunos de los condenados por la Inquisición precisamente tenían que llevar en la espalda pintada una cruz verde. También existe en algunos pueblos que podíamos identificar con algún problema relacionado con la Inquisición, en donde hay barrios, por decirte algo, en Yecapixtla está la Cruz Verde, el barrio de la Cruz Verde, que no es el original, no es el barrio original. El barrio se llamaba Santo Tomás, pero seguramente, y eso sí sabemos por fuentes, que todo lo que era la parte norte del estado de Morelos, desde Tepoztlán hasta Hueyapan, hay una intensa actividad de la Inquisición debido a la cantidad de reminiscencias culturales prehispánicas que tenían que ver con la religión. Y es probable entonces que la cruz asume ese papel, el color verde. Y claro, la cruz también, si vamos en los cementerios, ¿no? Las cruces blancas son para los niños, o las cruces azules son para los niños, ¿no? Las cruces negras son para los adultos, tal como se va a manifestar en otras expresiones, como es el vestido, ¿no? El vestido de la novia de blanco, ¿no? El vestido de los adultos difuntos negro, ¿no? Yo creo que el color en la cruz va a ser un elemento que se le va a añadir al simbolismo. Sí, bueno, yo nada más no sé por qué, pero sí he observado que las cruces en las montañas, sobre todo hacia el Estado de México y parte de Morelos, son azules con un lienzo blanco colgado, y sobre todo para estas fechas es que
veces unos que tienen que ver con el Señor de Chalma, otros que tienen que ver con... No sé por qué son azules estas cruces, la verdad, ¿no? Lo que sí creo que vale la pena, porque las personas que van a ver el programa, de que estamos hablando de dos cosas distintas sobre la cruz, o son dos temas en el programa. Uno es lo que tiene que ver con las ofrendas que se hacen a las cruces el día 3 de mayo, que tienen que ver con pedir lluvia. Son peticiones, no a la cruz católica, sino son peticiones a la cruz que vino a sustituir lo que antes probablemente era Tlaloc o su equivalente. ¿Sí? Esas ofrendas en las cruces de las montañas, de los ríos, de las barrancas, tienen ese aspecto. Y el otro es toda esta tradición que tiene que ver con la arquitectura, ¿verdad? De que en las obras poner una cruz. Y hace rato, antes de empezar el programa al aire, ¿verdad?, estábamos platicando inclusive de los sacrificios humanos, que hay como ofrendas también a los edificios. Desde la época prehispánica hasta en la actualidad se hacen cierto tipo de ofrendas. Igual que la cruz el 3 de mayo, también hay toda una tradición de ofrendas a las construcciones, ¿verdad? Entre otras que estábamos hablando, y interesante, son los puentes. Las gentes que viven en lugares donde se han construido grandes puentes, y si hay comunidades tradicionales, han vivido este temor de que se van a robar o a los niños o a los borrachitos. ¿Por qué? Porque los van a echar en las fosas donde están las bases de los puentes, porque eso es lo que le va a dar la fuerza al puente de que no se va a caer. Aquí en los puentes coloniales de Morelos, dicen que inclusive cuando baja mucha lluvia, se escucha que grita, ¿verdad?, agárrense compañeros. Son los sacrificados en cada una de las bases que están gritando que hay que agarrarse porque la crecida está muy dura, ¿no? Y es lo que sé, es que echaban a gente, estoy hablando de la época colonial, ¿verdad? En un pueblo que se llama Tonancintla, en Puebla, hace 20 años o un poquito más, todavía a veces se metían perros vivos y se tapaban, ¿verdad?, como una ofrenda a las casas. O sea, son dos cosas. Una cosa es la arquitectura y lo que tiene que ver la cruz en ese momento como una tradición de ofrendas a las construcciones, y otro, la cruz, día 3 de mayo también, pero que tiene que ver con la ofrenda para que haya buen temporal, para que haya buena lluvia, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver el documental 3 de mayo en Floración de las Cruces, realizados por un servidor, y regresamos para las conclusiones. El maestro Guillermo Bonfil afirma que durante la conquista la Iglesia tuvo un desempeño colonizador mucho más importante que el ejército. Durante la conquista espiritual, llevada a cabo por las órdenes mendicantes, los religiosos toman en sus manos las tareas de pacificación y disputan el control de los indios entre sí y frente a los colonizadores militares y civiles. Había similitudes formales entre ciertas prácticas rituales mesoamericanas y las ceremonias cristianas. De alguna manera, los evangelizadores reconocieron la presencia de las religiones mesoamericanas y manipularon sus contenidos para lograr la catequización de los indios. La existencia de dioses locales hallaron acomodo en la nueva religión bajo la forma de santos patronos que correspondían a cada barrio, estancia o pueblo. Pero la presencia de la cruz, como símbolo unificador de conciencias, pronto se convirtió en depositaria de la fe de todos los pueblos conquistados. El respeto y la devoción que hoy le tienen a la Santa Cruz nuestros pueblos se manifiesta particularmente el 3 de mayo,
fecha que coincide con el tiempo de celebrar a Tlaloc en el calendario agrícola prehispánico. En el pueblo de Ocotepec, Morelos, este día es de fiesta para uno de sus barrios, el de la Santa Cruz. Desde muy temprano llegaron las promesas del barrio de los Ramos, del barrio de la Candelaria y del barrio de Dolores. Hoy también es el día en que se celebra a los albañiles. Como muchos otros, don Alberto Casarrubias llega a la capilla para bendecir la cruz que más tarde será colocada en la construcción donde él trabaja. En Ocotepec fui a la misa del Señor Jesucristo. Y ahí, pues como de por sí lo estoy orando y lo estoy haciendo sus oraciones, porque Él es el Padre de nosotros, ¿no? Y Él nos da un camino también para nosotros, por eso yo lo estoy orando a Él y lo estoy haciendo su oración. Pues como el maestro me mandó que yo fuera a bendecir la cruz. A mí me tocó quedar aquí como velador, ¿no? Y yo de por sí iba rezando el domingo a la iglesia. Entonces yo le platiqué al maestro que yo me voy a la misa. Entonces que me dice él, llévaselo cruz y que lo bendicen, lo trae lo ponemos aquí. Porque ahorita es el día de los albañiles y se pone la cruz y invitamos a la comida. Porque eso ya lo tenemos, pues. Pensé que de por sí así el maestro sí dijo. El 3 de mayo son enfloradas las cruces del Panteón en Ocotepec. Al parecer, esto no sucede en otros camposantos. El maestro me dijo que si te vas a la cruz, luego te regresas y llegas ahí a la tortería, apartas de torterías. Son 35 kilos. En Santa María Aguacatitlán, el 3 de mayo hacen su enfloración los vecinos del barrio de la Santa Cruz de la Misión.
Me llamo Josefa da Garza Hernández, soy de aquí del poblado de Santa María Huacatitlán. Nosotros nos hicimos cargo de venir a enflorear, año por año venimos enfloreando esta Sagrada Cruz. Y pues aquí estamos, les venimos a enflorear, ponemos sus rosarios. Y pues cuando aquí, pues los del barrio que se llama aquí, el barrio de la Cruz de la Misión, pues los señores que tienen, pues, como dije, voluntad de recibirnos en sus casas, a darnos una comidita. Hasta donde yo sé, pues los misioneros son los primeros sacerdotes que vinieron a evangelizar, ¿no? Que andaban evangelizando a los poblados, más que nada a los poblados, porque pues no eran ciudades. Y a donde llegaban, dejaban una cruz, por eso se llama Cruz de la Misión, porque es de los misioneros. Cuando llegó la religión, ¿no? Cuando ellos trajeron la religión, y por eso es de que pues seguimos. Si nosotros llegamos a faltar a alguno de nuestros hijos, los vamos a dejar como herederos de venir a seguir enfloreando la cruz, y esperemos que pues Dios quiera que no se pierdan esas costumbres. Son costumbres pero pues muy bonitas, ¿no? En la religión y en las órdenes hay azul, verde, que es el día de fiesta, rojo, también es día de fiesta, morado, que es luto, y el azul, que también es de fiesta, porque se le venera la cruz donde Jesucristo murió. Pues el cruz lo hicieron señores albañiles, sí, lo hicieron. Y ellos lo pintaron, el maestro lo vistió. Podrá haber algo, si no, habrá la cruz, podrá haber algo. Podrá rajar o podrá dar un rayo por allá, si no habrá cruz. Sí, porque la cruz, ahora que lo tiene, pues él lo protege y luego él lo bendice. Esta obra ahorita, sí, porque este día es el día de los albañiles. El muchacho me acompañó para ir con él a la misa y lo llevé al cruz, pues, para bendecirlo. El muchacho es mi hijo, pues, sí, es mi hijo. Lo van a invitar a un taco, sí. Lo van a invitar a un taco. Pues sí, legalmente habrá comida, pues. Sí, habrá comida. Sí. No delata que ellos lleguen. Nosotros nos invitan, sí. Porque nosotros somos trabajadores y ellos nos agradecen a nosotros. Pues dice que ahorita van a invitar a un poquito de mezcal, de caguamas y comida.
En el barrio de la Cruz de Piedra, también en Santa María Aguacatitlán, el 3 de mayo es un día de fiesta. Soy Luis Ruiz Echegaray para servirles. Ya es muy antiguo, ya tiene tiempo que ya otros barrios, otro barrio que se llamó Joquicingo, se llama, que existe, que ellos fueron los que comenzaron a formar esto. Entonces antes no había la capilla, nada más estaba la pura cruz al descubierto, y ya por medio del padre y los vecinos de aquí, o sea, se empezó a formar la capilla. Soy Juan Valladares Salinas, originario de aquí de Santa María Aguacatitlán. Pues la verdad es que mi bisabuela ya murió, para descanse. Nos contaba que aquí, este cerrito que vemos ahora, está formado de pura piedra, un montón de puras piedras. Y esto, según lo utilizaron los revolucionarios como trincheras y todo eso. Y ya con el tiempo se fue formando hasta formar el barrio de la Cruz. León Fernández siempre Aguilar. Rescatar las tradiciones del pueblo de Santa María, como decían, es tan importante. En este caso ya la juventud está participando, como decían hace un rato, por medio de la comparsa de chinelos. Es una atracción muy bonita para nosotros poder compartir ese gusto que tiene la gente. Otra de las cosas que, para ser más atractivo, pues hay quema de toros artificiales, castillo, y así de esas cosas, quema de cohetes también. Y la gente que asiste también a acompañar al mayordomo, que se dice mayordomo, que hace comida. Sí, esas son las cosas que se pueden decir de una tradición del pueblo de Santa María. En el año de 1987 se estrenó la comparsa de la Asunción de aquí del pueblo y puros originarios de aquí del pueblo. Fue cuando se inició la comparsa. Les puedo decir de la gente de Santa María, ¿qué más les puedo pedir a todos los morelenses y todos los del país y los extranjeros? Pueden venir y visitar Santa María. La gente es de lo más sencillo, lo más agradable. En sí, pues sus fiestas son muy ambientales, el tradicional mole, el pulque y la cerveza. Eso es lo que les puedo decir.